Bueno, estamos con Jorge Sanz, secretario político de la UJC en Aragón, y lo primero que queríamos preguntarte es que nos cuentes qué te parece lo que ha ocurrido en nuestra ciudad con Zaragoza en Común. Bueno, yo creo que ha sido y es una experiencia tremendamente positiva y con mucho potencial. No exenta de dificultades, pero como todas las experiencias que tienen capacidad de cambiar las cosas, pues siempre tiene dificultades, y yo creo que marca precedente, ¿no? Además hay que verlo en el contexto de qué ha ocurrido con otras candidaturas de Unidad Popular que se han producido, no solo en Aragón, sino también en el resto del Estado español, pues con Barcelona en Común, con ahora Madrid, con las mareas atlánticas, y esas por decir las que más pujanza han tenido porque han conseguido ganar unas elecciones. Aquí también ha habido en otros lugares y han conseguido un resultado bastante importante. Yo creo que marca precedente porque podemos empezar a entender que ahora mismo estamos en un momento en el que la unidad popular, y no solo en el plano electoral, pero en general la unidad popular es algo que no solo es positivo, sino que es imprescindible. Creo que llega un momento en el que no solo tenemos que unirnos porque somos más fuertes, no solo tenemos que unirnos por la clásica reivindicación de la unidad de la izquierda transformadora, sino porque tenemos una perspectiva real de poder ganar y tenemos una perspectiva real de poder llegar a transformar. Por lo tanto, creo que es una experiencia completamente positiva y que hay que seguir trabajando mucho ahí, y que se ha dado el primer paso, ¿no? Que ha sido organizarse para unas elecciones, pero ahora el trabajo que queda es duro pero apasionante. ¿Y crees que es importante la presencia de la juventud en este proceso? Claro, creo que la presencia de la juventud es importantísima en todos los aspectos políticos. La juventud es uno de los sectores que más afectado ha sido por las políticas impuestas a raíz de la crisis, y digo políticas impuestas porque muchas veces hablamos de ha sido por la crisis, pero no es simplemente porque haya habido una crisis del capitalismo, sino porque eso ha sido utilizado para imponer unas políticas, y con eso nos hemos encontrado que la juventud tenemos un 50% de paro, un 54% de temporalidad, que es la tasa más alta de las últimas décadas, que muchos o muchas jóvenes tienen que emigrar, y que tenemos que entender que hay que coger las riendas de nuestro futuro y enfrentarnos y participar en política. Por lo tanto, claro, tenemos mucho que aportar. En nuestra quizá corta vida comparada con la de otros camaradas, otros militantes, otros compañeros, creo que hemos aprendido mucho, hemos trabajado en espacios de colaboración, y tenemos también pues muchas ocasiones un aire nuevo, ¿no? Y a veces creo que es en la juventud donde más se ve esa necesidad de trabajar conjuntamente y de no estar quizá peleándonos a veces por cuestiones que luego te das cuenta que son bastante irrelevantes. Entonces, claro, tiene que participar, porque si no, lo he dicho siempre, ¿no? Si no hacemos política nosotros y nosotras, nos la van a hacer otros que no van a estar con nuestros objetivos. ¿Y pedir la Tercera República es algo muy antiguo o es algo que le importa a la juventud? Pues no podría decirte lo que le importa a toda la juventud. Eso es bastante complicado. Pero en cuanto a la República, yo creo que es algo que es también irrenunciable. No solo por la forma del Estado. Entendemos la República desde la UJC, lo hemos dicho muchas veces, no únicamente como la elección democrática de un jefe de Estado, que ya me parece algo bastante importante, porque un país en el que el jefe del Estado es impuesto, heredero del anterior, que era heredero de Franco en este caso, pues tiene un déficit democrático bastante importante, sino que la República tiene que ser también el marco garante de que los derechos de verdad se realizan, porque no nos vale de nada simplemente tenerlos en un papel, sino que tenemos que tener la capacidad de realizarlos, y creo que un marco republicano puede ser el marco ideal para hacerlo, porque implica unos valores de solidaridad de clase, implica unos valores de defensa de derechos que son completamente irrenunciables, implica unos valores de clase y unos valores que los trabajadores y las trabajadoras no podemos renunciar. ¿Y son válidos o necesarios los símbolos de la Segunda República a la hora de reivindicar la tercera? Bueno, en realidad un símbolo es lo que es, ¿no? Un símbolo es válido cuando consigue unar gente. Yo creo que los símbolos de la Segunda República todo el mundo sabe lo que significan. Cuando ves una tricolor sabes más o menos lo que está representando casi cualquier persona del Estado español, y por lo tanto, bueno, pueden ayudar. Ahora, ¿es imprescindible que sea bajo esos símbolos sobre los que se construye la República? Yo creo que no. Lo importante es lo que subyacta, ¿no? Los valores y las propuestas políticas. Pero vamos, desde luego lo que no hay que hacer es ir contra ellos, porque no es solo ir contra ellos como un instrumento
útil para conseguir la tercera, sino también muchas veces es dejar de lado una historia y una memoria que tenemos que tener siempre presente. No hay que olvidar que la Segunda República cae por un golpe de Estado fascista, apoyado por los poderes económicos, apoyado internacionalmente por las supuestas democracias europeas, y que tenemos que reivindicar nuestra historia democrática. O sea, no es lógico que se reivindique más un pasado reciente bastante cuestionable con la monarquía que se reivindique lo que fue el primer gobierno, el primer marco democrático que existió en este país. Por lo tanto, creo que pueden ser útiles, creo que todo el mundo sabe lo que es cuando ve una tricolor. No creo que sea lo básico, pero desde luego lo que no hay que hacer es estar para nada en contra. De hecho, en ocasiones me parece muy correcto el reivindicarlo. Pues eso es todo. Muchas gracias. Estamos con Arantxa Gracia, concejala de Zaragoza en Común. Queríamos preguntarte cómo han sido estos primeros días tras la investidura. Pues de momento un poco de locura, hasta que tomemos contacto con todo, pues están siendo días muy intensos, desde el punto de la mañana hasta última hora de la noche, con mucha actividad, con mucho ponernos en situación, ver qué es lo que hay, mucha urgencia, sobre todo revisar qué es lo que nos han dejado, qué es lo que se ha hecho en las últimas juntas de gobierno, cosas que han aprobado, y también ver qué es el trabajo más inmediato que tenemos que abordar con esas primeras medidas para esos primeros días que aprobamos, pues ir tomando un poco conciencia desde qué punto podemos comenzar ya, y también reuniones pues con colectivos y con entidades que nos pueden ayudar, facilitar o poner trabas, depende de cómo sea la relación en el trabajo en los próximos 4 años. Entonces, pues, bueno, pues ahí estamos, centrándonos y buscando nuestro sitio todavía. ¿Y qué va a suponer la llegada de Zaragoza en Común al Ayuntamiento en las políticas de mujer y juventud? Pues espero que sea un cambio importante, la intención. Haremos lo que buenamente podamos, siempre teniendo en cuenta que somos un gobierno en minoría, entonces va a haber que negociar muchísimo, lo digo porque a veces pues todas nuestras ideas igual todas pues nos ponen muchas trabas, pero en principio, por ejemplo, en temas de mujer, una de las primeras medidas que vamos a proponer es la creación de una especie de comisión delegada que depende de alcaldía, que la idea es transversalizar el trabajo de género en todas las áreas de gobierno, de tal manera que ninguna área pueda tomar una medida sin que contemple cuáles son las afecciones de género y sin que tenga en cuenta políticas de redistribución de fuerzas de poder y que las mujeres no se queden fuera de esta distribución, por ejemplo. Y en temas de juventud, pues eso mejor me podréis asesorar los que estáis ahora trabajando, pero bueno, sobre todo queremos reforzar el tema de la participación. Nos parece fundamental la participación de los jóvenes y las jóvenes como sujetos de derecho, no solamente como receptores pasivos de estas políticas, sino quienes tomen la iniciativa, participen y decidan y hagan por ellos y por la ciudad. ¿Es importante que llegue el feminismo a las instituciones? Es fundamental, claro, ¿qué voy a decir yo? Me parece fundamental porque el feminismo lo que busca es una redistribución del poder de manera que no haya diferencias de acceso al poder por el género, por la construcción social y por los roles que se nos han ido asignados a lo largo de la historia. Entonces, muchas de esas decisiones tienen la base en los poderes institucionales, sea en el ayuntamiento, DGA o Estado. Entonces sí que hay muchas medidas que pueden tomarse del ayuntamiento como medidas ejemplarizantes, por un lado, por ejemplo, permisos iguales e intransferibles para hombres y para mujeres. Pues eso es algo que se puede hacer desde el ayuntamiento y que puede servir de ejemplo de cara a que luego las empresas lo puedan aplicar. O también medidas que obliguen a las empresas que están trabajando para el ayuntamiento a llevar a cabo políticas de igualdad. Proponemos, por ejemplo, que en los pliegos de las contratas, las empresas que quieran optar a una contrata necesitan tener sí o sí un plan de igualdad consensuado con los sindicatos. Entonces, pues bueno, pues esas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo que no suponen un coste económico para el ayuntamiento porque somos muy conscientes de cuál es la situación en la que nos encontramos, pero que sí que pueden suponer medidas radicales para trabajar en pos del feminismo. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es cómo han sido estos días después de la investidura. Bueno, pues han sido bastante convulsos, como os podéis imaginar. Aterrizar en el Ayuntamiento de Zaragoza y aterrizar como gobierno de la ciudad ha sido bastante convulso, pero también ha sido bastante ilusionante. Hemos llegado con mucha ilusión, con el apoyo de muchísima gente y la verdad que hemos recibido un gran y caluroso recibimiento por parte principalmente de los trabajadores del ayuntamiento que también tenían unas grandes ansias de cambio. Por lo tanto, mucha ilusión, mucho trabajo y muchas expectativas de cambio. ¿Y qué va a suponer la llegada de Zaragoza en Común al ayuntamiento en cuanto a las contratas?
Bien, pues vamos a trabajar fundamentalmente en tres grandes aspectos. Por un lado, la fiscalización del cumplimiento de los pliegos por parte de las grandes empresas. Existe y tenemos constancia de que existen grandes incumplimientos por parte de las grandes empresas y las grandes contratistas, por lo tanto va a haber un proceso de fiscalización de ese cumplimiento por parte de las grandes empresas. Después va a haber un trabajo en todo lo que vienen a ser las cláusulas sociales y la economía social y la compra pública responsable, toda una serie de condiciones sociales en materia de derechos laborales, en materia de condiciones medioambientales, en materia de compromisos con la economía social por parte de las grandes contratas que incluiremos en los pliegos, y después vamos a trabajar en el horizonte de ver cuál es la mejor manera de prestación del servicio público en dos objetivos fundamentales: uno, la garantía del derecho y de los derechos de los trabajadores, y dos, el poder prestar el servicio público en la mejor calidad posible. Ahí vamos a plantear los diferentes métodos de prestación de servicios públicos. Nosotros consideramos que el mejor método es la internalización, la remunicipalización de los servicios, pero vamos a hacerlo a través de estudios jurídicos, de informes técnicos. Hay un informe preparado por parte de la universidad, veremos los mejores modelos y a partir de ahí hablaremos siempre de la mano de las comités de empresa y de los trabajadores de las grandes contratas, ver cómo se podría remunicipalizar esos servicios. Y de cara a las elecciones generales, ¿hay que encaminarse hacia una candidatura de Unidad Popular? De cara a las próximas generales, desde luego. La Unidad Popular ha demostrado en las anteriores elecciones del 24 de mayo, primero, que es posible ganar, que es posible la victoria y que debemos de creer en ella. Dos, es posible entendernos, compartir espacios con otras personas y con otras organizaciones, y que hemos sido capaces también de llegar a puntos de encuentro político y programático con otros colectivos y otras organizaciones. Si lo hemos podido hacer de cara a las elecciones municipales, tenemos que ser conscientes que también podemos y que tenemos el deber de hacerlo de cara a las próximas elecciones generales. Por lo tanto, sí, ahora toca la Moncloa. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es que nos cuentes cómo han sido los primeros días tras la investidura. Pues la investidura de Manuela, luego el equipo de gobierno, pues bueno, pues a partir del lunes empezamos a trabajar. Ha sido unos días apasionantes, desde luego, aprendiendo muchas cosas, eso por descontado, y sobre todo descubriendo que en el Ayuntamiento de Madrid hay unas ingentes capacidades, sobre todo de personas que bueno, pues que ven este cambio con ilusión, y ahora toca hacernos de verdad responsables de esa situación y conseguir que toda esa gente pase a trabajar en el interés general y no de las élites como hasta ahora, ¿no? Y para eso hace falta dirección política, y es la que tenemos que ejercer. Te voy a hacer una pregunta que igual es muy amplia, pero a ver si consigues sintetizarlo un poco. ¿Qué es el TTIP y cuáles son sus principales consecuencias? Pues el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es el tratado que su acrónimo es TTIP, constituye un gran marco en el cual lo que se intenta por parte de los dos bloques es eliminar barreras al comercio internacional y a la inversión. Esa es la parte aparentemente neutra. Lo peor de ese tratado es que lo que hace es fundamentalmente establecer que las normativas legales y las regulaciones se igualen a la baja entre ambos lados del Atlántico. Y claro, eso evidentemente perjudica sobre todo a la gente que está en peor situación. Y por eso precisamente es algo que merece oposición. Pero es que además no solamente reduce esas barreras regulatorias y normativas, sino que va frontalmente contra principios democráticos, porque establece la posibilidad de que los estados sean demandados por las grandes corporaciones, las grandes empresas, cuando vean posible menoscabo a sus intereses, cuando vean que pueden sufrir algún tipo de perjuicio por la normativa o la regulación o la ley que haga un Estado. Ahora ha habido elecciones locales y hay unas mayorías nuevas en los ayuntamientos del Estado español, en muchos de ellos. Si nosotros legislamos para hacer determinadas cosas, como por ejemplo recuperar servicios públicos que han sido privatizados, un tratado de este tipo podría hacer que empresas, incluso que no estén en nuestro país, puedan reclamar por el beneficio que no van a poder obtener a la hora de ejercer ese tipo de actividad, dado que nosotros legislaríamos en otro sentido. O sea, está permitiendo que las corporaciones puedan utilizar tribunales, no los normales, sino tribunales privados, para defender sus intereses. Eso es algo absolutamente que va en contra, es un disparo a la línea de flotación de la democracia. Precisamente por eso va más allá de los intereses económicos. Hay que luchar contra este tipo de tratados porque vulneran la democracia. ¿Y quiénes y de qué manera se está negociando este tratado?
pues en un equipo negociador de la Comisión Europea y un equipo de Estados Unidos, con absoluta opacidad, aunque es verdad que en los últimos meses, ante la presión popular de las campañas que se han organizado a un lado y al otro del océano, pues están consiguiendo que ese elemento se haya por lo menos suavizado un poco. Había un absoluto desconocimiento por parte de los parlamentarios europeos, por ejemplo, que son los que luego tienen que ratificar el tratado. Nada de lo que estaba negociándose estaba en ningún momento encima de la mesa, no estaba claro. Claro, la explicación es muy evidente. No les interesa que sea conocido por la gente y en principio, incluso aunque estuviéramos hablando del mejor de los tratados posibles, que evidentemente no es el caso, aunque fuera así, habría simplemente que oponerse por el oscurantismo que ha rodeado su negociación. En concreto, las negociaciones en el caso de la Comisión Europea las lleva un español, nacido en España, el señor García Cervero, y bueno, pues lo que revela en todo momento es que parece que hay que volver a los tiempos del despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Bueno, la primera pregunta es que ¿cómo puede influir el TTIP a las mujeres? Vale. Las mujeres somos quienes nos encargamos de los cuidados y la sostenibilidad de la vida. Es decir, somos las encargadas por mandato patriarcal de los trabajos domésticos y del ámbito privado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los servicios sociales o los servicios públicos no hacen el papel que tienen que hacer, somos las mujeres las que nos encargamos de esa solidaridad intrafamiliar, por ejemplo, el cuidado de las personas dependientes o el cuidado de los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el TTIP va a destruir esos servicios públicos, las mujeres vamos a estar mucho más atadas a esos roles que el patriarcado nos manda, y además, si se destruye, por ejemplo, el empleo público a través de la privatización de los servicios públicos, las mujeres vamos a tener que acceder a un trabajo más precario. ¿Por qué digo esto? Porque el empleo público está altamente feminizado. Son las mujeres las que suelen acceder a ese tipo de trabajos porque les dan mejores condiciones laborales que el trabajo privado. Las mujeres, cuando accedemos a trabajos privados, solemos acceder a trabajos mucho más precarizados que los hombres, con menos salario, aunque hagamos lo mismo que hacen los hombres, y también trabajos con menos horas, porque como tenemos que encargarnos también de la casa, no podemos encargarnos del trabajo de la casa si el trabajo es más dura mucho más tiempo. Y son trabajos sobre todo también muy vinculados a lo mismo que hacemos en casa, de cuidadoras, enfermeras, profesoras. Suelen ser trabajos muy vinculados a la reproducción social. Y además también podría afectar a la cadena global de cuidados, porque las mujeres migrantes son las que pues son las mujeres que suelen trabajar en casas de personas con más recursos. Ahora es el tema migratorio, pues antes emigraban más los hombres, ¿vale? Y ahora emigran más las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se van, dejan en su casa a su familia, a sus hijos y sobre todo con sus madres o sus abuelas, y ellas sustentan su familia sustentan la familia desde otro país. Entonces tienen que sustentarse ellas, sustentar la familia, por eso eligen también trabajos súper precarios, trabajos que están vinculados al trabajo de los cuidados y tal, porque son, como ya digo, las mujeres accedemos a trabajos mucho más precarios, y si personas de otros países suelen acceder a esos. Y bueno, pues si hay
se destruyen aquí empleos, ya hemos visto cómo las personas jóvenes nos tenemos que ir y no nos vamos con unas condiciones buenas de trabajo tampoco, y tendremos que hacer ese tipo de trabajos. Vale, y ya por último preguntarte si crees que es importante transversalizar el discurso feminista a este tipo de luchas como la lucha contra el TTIP. Claro. A ver, yo siempre digo que el feminismo no es que sea importante solo, sino que es totalmente necesario. Necesitamos el feminismo para saber cómo está afectando a las minorías sociales pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Tanto la crisis como puede afectar el TTIP o como puede afectar otro tipo de tratados o cualquier otro agravante económico, social, político, ambiental que pase, porque normalmente en el discurso oficial, a pesar de que sea en algunos casos un discurso de la izquierda, no se tiene en cuenta a las personas que peor estamos, que somos las mujeres, que somos también el colectivo LGTBI, también, por ejemplo, que entra dentro del discurso feminista, porque es el patriarcado también el que está influyendo sobre sus discriminaciones, sus vulnerabilidades. Entonces, el feminismo hace un análisis de ese conjunto de personas que no lo hace la izquierda en general, normalmente, porque el feminismo siempre ha estado relegado. Es como que ahora no toca porque hay problemas mucho mayores y no nos damos cuenta de que esos problemas mucho mayores están afectando mucho más a esas personas, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las personas dependientes, que dependen además en un 90% de mujeres. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es que nos cuentes cómo han sido estos primeros días de concejal. Bueno, pues han sido días de mucho trabajo, de juntarnos al grupo municipal, de intentar planificar el trabajo. Realmente pues acabamos de empezar, el jueves se hicieron los nombramientos oficiales de las concejalías delegadas, de los que son concejales de área, y bueno, pues tomando un poco, aterrizando en lo que son los servicios del ayuntamiento y haciendo un poco una radiografía o fotografía de lo que supone la propia gestión de los distintos servicios. ¿Y qué va a suponer la llegada de Zaragoza en Común al ayuntamiento para los desahucios? Bueno, va a suponer no lo sabemos hasta que no lo veamos, pero yo quiero pensar que vamos a poder cumplir con la palabra que hemos dado de que en Zaragoza no va a haber más desahucios. Creo que bueno, pues el ayuntamiento vamos a intervenir hasta el último momento con todas las posibilidades que están a nuestro alcance, con todas las posibilidades que tenemos de medios materiales, todos los medios que tengamos a nivel legal, de asesoría, de apoyo a las familias. Y desde luego, pues como última herramienta, desde luego, pues incluso los propios concejales del Ayuntamiento de Zaragoza estamos dispuestos a defender las casas de la gente. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Yo creo que soy optimista, creo que el Ayuntamiento tiene capacidad propia para terminar con esta situación, y sobre todo algo que no podemos dejar de hacer es hacer un llamado de atención tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno central para que asuman sus responsabilidades. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza estamos dispuestos a asumir de oficio esa cuestión, esa responsabilidad de que la gente no se quede sin casa, pero tenemos que recordar que aunque nosotros admitamos eso de oficio, la responsabilidad y lo que son las competencias autonómicas recogen el tema de vivienda, y al mismo tiempo el Gobierno central tiene una responsabilidad inmediata de modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley hipotecaria. Entonces, si eso no se produce, aún así nos comprometemos como ayuntamiento a seguir actuando, aunque el resto de administraciones no lo hagan. Pero creemos que aunque nosotros actuemos, es importante que no piense la gente que esto se soluciona solo con la actividad o con la propia actividad municipal, sino que es importante que el resto de administraciones se comprometan de una vez en un cambios normativos, y nosotros como ayuntamiento no podemos. Los únicos que pueden hacer cambios normativos son Gobierno de Aragón y Gobierno central. Vas a ser responsable también de deporte, y quería preguntarte qué modelo de deporte o qué políticas en torno al deporte se defienden desde Zaragoza en Común. Bueno, con Zaragoza en Común, en política de deporte, lo primero que planteamos nosotros
es una cuestión clara, ¿no? Es decir, primero, entender el deporte no solo como un tema de competición de élite o de obtención de marcas, que entendemos que el deporte es lo que es y que sin competición y sin esfuerzo no existiría el deporte, pero el deporte tiene otra vertiente, ¿no? Es una vertiente social, de cooperación, de equipo, de colectivo, y creemos que eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Entender, por eso está en el área de derechos sociales, porque nosotros entendemos que el deporte forma parte, como muchos otros vectores de la sociedad, en los derechos de la población, ¿no? Igual que hay derecho a la enseñanza, igual que hay derecho a la sanidad, igual que hay derecho a una serie de servicios, pensamos que el deporte cumple un papel fundamental, sobre todo en sectores como la infancia, en sectores como la juventud, puesto que creemos que es una alternativa muy interesante para mucha gente, ¿no? Tanto de integración social como incluso de establecimiento de relaciones en las propias comunidades, en los propios barrios. No sabemos si lo lograremos, pero nuestra intención es volcarnos en esta serie de cuestiones, y en qué se concretará no lo sabemos, pero cuestiones que podemos hacer, por ejemplo, pues bueno, pues intentar impulsar la participación de la gente que no tiene recursos en las federaciones, en los clubs, igual con becas municipales, no lo sé cómo lo haremos, de alguna manera nuestro compromiso es en el sentido de extender la práctica deportiva y luego, bueno, pues el deporte de base y llegar a los barrios, ¿no? No solo en los clubs, en las federaciones o en las asociaciones deportivas, sino incluso llevar el deporte a los potreros, a las calles de nuestros barrios, y que en definitiva se vea que hay una mayor práctica del deporte, entendemos como algo terapéutico a nivel social, ¿no? Y ya sabemos que no va a sustituir el deporte la situación que hay en las familias de Zaragoza, pero evidentemente yo creo que sí que sería un revulsivo a muchos jóvenes el poder practicar deporte de igual a igual. Sabemos que hay muchos jóvenes que no practican igual fútbol pues porque no pueden pagar la ficha de la federación, o no practican algún deporte porque no pueden pagar la ficha del club. Bueno, pues intentaremos en cierta medida intervenir en ese aspecto. Somos muy nuevos en todo, no sabemos aún muy bien, porque yo acabo de aterrizar el deporte, aún tengo que reunirme con la gente de los servicios, ver cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que la determinación es esa, ¿no? Pues volcarnos en el deporte de base y entender el deporte como, bueno, pues como una acción social más dentro de todo un área como son derechos sociales. Bueno, cuéntanos qué significa la fiesta del Partido Comunista de España en Aragón y si es importante mantener la alegría revolucionaria. Pues a lo primero que me preguntas, la fiesta del partido significa esfuerzo, significa ilusión, significa camaradería. Los y las militantes del partido vivimos este día como algo ya que es imprescindible. Llueva, haga sol, truene, nos ha pasado de todo, todos los problemas imaginables, pero deseamos que llegue este día, a pesar de que nos cuesta muchos esfuerzos realizarla para que podamos disfrutar y para que otros de fuera del partido puedan disfrutar, porque aparte no solamente es para disfrutar nosotros, sino para darnos a conocer, ¿no? A la ciudadanía, a los movimientos sociales que nos acompañan. Significa un momento del año crucial. Y a lo segundo que me preguntabas, que si es importante mantener la ilusión, bueno, la alegría revolucionaria es indispensable, tenemos que tenerla siempre en mente. Ahora bien, lo cierto es que a veces es complicado ante tanta dificultad. No voy a extenderme de por qué son esas dificultades, pero que tenemos que tenerla en el horizonte, porque si no, a fin de cuentas, ¿para qué luchamos? Para un mundo más justo y por ende más feliz, ¿no? Pues nosotros tenemos que tenerla en mente, y aparte que para nosotros mismos, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias. A vosotros. La primera pregunta es ¿cómo valora el Partido Comunista las candidaturas de Unidad Popular que ha habido en las elecciones municipales? Bueno, en primer lugar habría que diferenciar qué entendemos por unidad popular. Unidad popular es construir desde la base sin exclusiones. Desde el Partido Comunista de España la verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo se han desarrollado muchos procesos de confluencia, porque sí que es cierto que nos habíamos marcado una serie de retos que en muchos espacios se han construido, por ejemplo en Zaragoza, que ha sido a base de generar un programa nítidamente de izquierdas, pero la aportación del mensaje anticapitalista ha sido y deberá de seguir siendo una de las tareas prioritarias para toda la militancia comunista, porque el mensaje del ciudadanismo afortunadamente ha sido ese trabajo de mucha gente, no solamente de Izquierda Unida del Partido Comunista, sino también otra gente de diferentes culturas la que lo ha construido. El capitalismo no es reformable, las candidaturas de Unidad Popular lo que tienen que hacer es combatir para traer realmente una democracia real al Estado español, una democracia que reconozca
los principios constitucionales, parece mentira que todavía estemos reclamando principios constitucionales que indudablemente los han castrado de raíz los poderes políticos y económicos, los poderes políticos que obedecen a las directrices del capital. Ahí sus grandes herramientas han sido los partidos burgueses nacionalistas, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Y es ese camino el que hay que seguir de cara a las elecciones generales? Nosotros consideramos que sí, que es el camino que hay que seguir, pero además un camino construido desde abajo. Pero desde abajo no de una manera sin tener claro cuál es el objetivo que se quiere conseguir. Quiero decir, el que se construya desde abajo no es garantía de que el discurso sea netamente anticapitalista. El que se construya desde abajo quiere decir que toda la gente que está luchando diariamente en las mareas, en los sindicatos, en las asociaciones vecinales, tenga un espacio donde pueda construir una alternativa a este sistema perverso. Si esos parámetros se dan, lo último, lo menos importante realmente son las caras que se pongan en el cartel electoral, porque al fin y al cabo, desde el PC y desde Izquierda Unida hemos dicho muchas veces que las organizaciones son herramientas. Bueno, ahora toca a muchas personas dejar de ser patriotas de siglas y construir realmente poder popular. Y dentro del discurso que defienden esas candidaturas, ¿se debe incluir la Tercera República? Es que no se entendería de otra manera una democracia sin un modelo republicano. Un modelo republicano en poder del pueblo, porque república en sí es simplemente otra forma de Estado. Bueno, Estados Unidos es una república. Bien. No es el modelo de república que queremos. El modelo de república que queremos es un modelo que defienda lo público, un modelo que redistribuya la riqueza y un modelo que no se base en la alternancia, sino en la participación. Pero participación con radicalidad democrática, es decir, que todas las estructuras de poder puedan ser removidas por el pueblo. Eso, en España, la experiencia que tenemos es la República. O vamos y avanzamos hacia la Tercera República, o esto será un paripé. Y los comunistas y las comunistas no estamos por el paripé, estamos por la tercera. Bueno, ¿qué significa para vosotros la fiesta del Partido Comunista? Bueno, pues yo creo que es el momento más importante del año, ¿no? Para el partido como colectivo, porque es el momento en el que el partido, ¿no?, sale a la calle, sale al parque, sale durante todo un día, ¿no?, a mostrar su política, ¿no?, a juntarse y a reclamar la atención, ¿no?, de la gente que nos escucha y a demostrarnos como la política que vamos a llevar durante todo este año, ¿no?, y en un momento crucial de la historia de España que estamos en este momento, para demostrar cuál es nuestra posición, ¿no?, que es la unidad popular, etcétera, como se ha explicado en los discursos, ¿no? Entonces yo creo que es importante por eso, ¿no?, porque no podemos hacer solo el trabajo en las sedes, en los tajos, en los curros, como decimos siempre, sino que de vez en cuando, ¿no?, tenemos que salir a la calle, tenemos que abrir la sede, ¿no?, tenemos que salir a la calle como partido, no solo trabajando desde los espacios en los que ya estamos y mostrar cuál es nuestra política ante la gente. Yo creo que por eso es importante la fiesta del partido. ¿Tú, Adriana? Bueno, yo creo que es un momento de camaradería en el que creo que nos juntamos no solo la gente que trabajamos en el movimiento político, sino en los movimientos sociales y que nos ayuda a estar muy a gusto y es muy importante. ¿Qué significa para vosotros la fiesta del PC? Pues yo en mi tercera fiesta del PC, para mí ha significado y significa el pues estar con camaradas preparando lo que va a resultar un momento de encuentro entre tus camaradas y tus compañeros que comparten contigo luchas sociales, donde te lo vas a tener que currar montando y desmontando camiones y luego vas a tener que, tienes también la obligación de disfrutar en la barra compartiendo la camaradería, que también son los momentos de ocio, y escuchando a tus camaradas que van a recordarte la línea por la cual seguimos trabajando en un momento como el actual, en la calle, en la plaza, en el Parque Grande o en el ayuntamiento ahora recientemente. Efectivamente es un día de celebración, ¿no? Es nuestro día, el día del partido, y aquí hacemos una reivindicación de nosotros, de la clase trabajadora, y también yo creo que hacemos una declaración de intenciones, ¿no?, de decir que estamos aquí en la calle y vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando en la calle. Nos apropiamos de este espacio, pues ya puedo decirlo de esta manera, y celebramos nuestro día, el día del partido. Muy bien, pues muchas gracias. Take